Yo he pasado un fin de semana feliz, tranquilo, relajado, he paseado, he conversado, he cocinado y sobre todo he escuchado mucha música. Mi cuenta en Instagram pueden ver toda la selección musical que he hecho a toda esta claque de candidatos presidenciales. Y por supuesto, entonces surge la gran pregunta: Daniel, ¿tú no vas a decir nada? El día de ayer tuvimos un programa donde hablamos en principio del caso de Hugo Marino y hablamos también con Miguel Enrique Otero y Orlando Urdaneta. Y les decía que yo quería hablar hoy del tema militar. Creo que es necesario, por supuesto, decir algunas cosas. Y bueno, como es domingo, corto y conciso. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfi.net te convierte en propietario de tu sitio web para siempre con un solo pago. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel. Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de orden. Esta es una crónica de la desgracia nacional e internacional, primera informativa, criminología y criminalística política. Pero es domingo, la cosa es relajada y corta. Bueno, café. Me hizo tomar café. Quería, el día de ayer, supe que fue el centenario de Luis Piñerúa. Yo tengo por ahí el pito, no sé dónde está tener. El pito de Piñerúa. Yo tengo aquí un libro que me llegó recientemente, que había dejado en Venezuela. Y yo poco a poco, cuando alguien viene, me voy trayendo libros, ¿no? Y este es un libro que es una recopilación del enfrentamiento que tuvo Luis Piñerúa Ordaz con Jaime Lucinchi, cuando Luis Piñerúa comentó que Blanca Ibáñez era una barragana. Y esto es una maravilla. Estas de estas cosas que hacía el amigo, el señor de Ediciones Centauro. Y es él acostumbraba a hacer estas cosas, ¿no? José Agustín Catalá. Es una recopilación de artículos y de todo lo que se publicó en la época, en el momento en que hubo esa confrontación, cuando Luis Piñerúa llamó a Blanca Ibáñez barragana. Una cosa maravillosa. Yo no sé dónde está la gente de Ediciones Centauro, pero yo creo que le harían un inmenso favor al país y al mundo si pusieran estos libros de las Ediciones Centauro en Amazon, para que tanta gente pueda leer cosas, ¿no? Creo que es importantísimo. Se lo diría a Miguel Enrique Otero. Se lo reitero, soy Miguel Enrique Otero. Debería poner a la disposición de la gente la biblioteca de libros del Nacional en Amazon, porque yo creo que hay tantas cosas que hay que leer, tantas cosas maravillosas. Hay un libro muy bueno que editó los libros del Nacional. Yo lo voy a tener por aquí. O sea que no lo tengo a la vista, pero es el libro en el que se habla de la invasión de Cuba a Venezuela. Es un libro testimonial. Lo que le cuenta Héctor Pérez Marcano a Antonio Sánchez García. Ese libro es fundamental para entender lo que es la invasión de Cuba a Venezuela. Pero en fin, ha habido una noticia, por lo menos para el momento que estamos grabando este programa. Son las 5:30 de la tarde de este domingo.
Y ha habido una noticia con respecto a la selección. La oposición falsaria y prostibularia ha decidido levantarle la mano como candidato a el señor González Urrutia, embajador González Urrutia, opellano. Y entonces han cesado, han bajado los sables de la guerra que tenían dentro de la oposición falsaria, acusando a Manuel Rosales de ser un traidor, un alacrán, etc. Y ahora todos se han puesto de acuerdo para que González Urrutia los represente a todos como candidato. Eso por supuesto lo vamos a analizar con mucha más calma mañana, cuando pasen las aguas de todo esto. Pero yo lo que quiero es hacer algunas preguntas. En primer lugar, ¿no era que María Corina, cuando se lanzó a candidata, lo que ella estaba buscando era ser la líder de la oposición para evitar que los mismos liderazgos siguieran tomando las decisiones? ¿No era que a través de unas primarias se iba a escoger una candidatura y que esa candidatura no iba a responder a los consensos de las cúpulas? ¿No era que se buscaba una candidatura distinta a las cosas que pudiesen imponer las viejas cabezas de la política, como Ramos Alú, como Rosales, como Julio Borges, como Capriles, como Leopoldo, y que se iba a tomar la decisión basado en criterios distintos? Todo eso fracasó. Todo eso fracasó. Porque si María Corina es la líder de la oposición y llegó al liderazgo de la oposición para dejarse imponer a un candidato copellano, no solamente estamos hablando de negar el propio carácter ideológico de María Corina, que dice ser liberal, y los liberales están en las antípodas de los demócratas cristianos, sino que además de eso es la confirmación de que en esa oposición falsaria y prostibularia a María Corina Machado siempre le van a decir que no. Volvió a pasar lo del 2015, casi calcado. María Corina Machado, al ser inhabilitada y al estar inhabilitada, propone para el cargo que ella aspiraba, que en el 2015 era ser diputada de la Asamblea Nacional y que en el 2024 es la presidencia de la República, o la candidatura a la presidencia de la República. Como está inhabilitada, propone a una señora de la tercera edad, laureada académica, se la propone a la mesa de la unidad y la mesa de la unidad le dice que no y proponen a un politiquero. Eso es todo. O a alguien que los politiqueros deciden. Y la señora María Corina tiene que recoger su cabulla e irse para su casa. Una cosa lógica y evidente. Vamos a suponer que María Corina Machado sea inocente, que la engañaron. Lleva dos, por lo menos, dos engaños. Pero vamos a suponer que ella sea parte de la componenda. Ah, bueno, ¿qué quieres que te diga? Entonces eso se va a dilucidar. Yo siempre digo, no me gusta hacer predicciones. Me parece ocioso en política hacer predicciones porque nadie controla el escenario, nadie controla el futuro. Aquí hay que esperar. Hay que esperar. Sin embargo, yo creo que para nadie es una mentira que tenemos en Venezuela el peor liderazgo político que hayamos podido tener jamás. Aquí tenemos un liderazgo político verdaderamente chimbísimo, una cosa chimbísima, una cosa que lo que da es lástima. Unos bichos que cuando uno los ve, coño, de verdad lo que provoca es decir, oye, vale, váyanse para su casa, ¿no? Dejen el fastidio, vayan a joder a otro, ¿no? Pero ahí está. ¿Qué es Edmundo González Urrutia hoy? Edmundo González Urrutia hoy es el candidato de María Corina, de Ramos Alú, de Julio Borges, de Manuel Rosales, de Leopoldo López, de Freddy Superlano, de Stalin González, de Freddy Guevara, de Juan Requesens, de Tomás Guanipa, de Juan Pablo Guanipa. Él es el candidato de toda esa gente. Entonces, ¿en qué se cambió aquí? ¿Se dio un paso adelante o dos pasos atrás? No, bueno, pero es que tú todo lo ves malo, sí, claro. Yo de esa gente todo lo voy a ver malo porque no confío en ellos. Y siento que siempre están dispuestos a engañarme. Y como yo siento que siempre están dispuestos a engañarme, cualquier cosa que me presentan, decido no creerla. ¿Por qué? Bueno, porque ya uno se cansó, amigo. Ya uno se cansó. No sé si mostrarle alguno de los libros aquí. Ah, bueno, sí, mira. Mueran los golpistas. No joda. De verdad. Tanta cosa. Tanta vaina. Tanto nada para morir en orilla. ¿Qué pueden ser? ¿Cómo pueden ser denominados los politiqueros? Piratas, bucaneros, filibusteros y corsarios. Eso es lo que son esos panas. Pero más allá de eso, amigos, yo creo que es necesario entender y comprender
que lo que en realidad tenemos en este momento en Venezuela es algo que va mucho más allá de las tonterías que puedo decirles yo aquí en una conversación corta. Yo creo sinceramente que nosotros en principio debemos entender que la clase política que tenemos, que el liderazgo que tenemos actualmente es un liderazgo producto de lo que somos como sociedad. Si nosotros tenemos un liderazgo mediocre, es porque como sociedad hemos decidido hundirnos en la mediocridad. Además de eso, pareciera que la repetición constante de las viejas consignas termina siendo el planteamiento inamovible que tienen en su mente estos políticos de naftalina que no comprenden el país en el que están viviendo porque ni siquiera lo conocen. Por ejemplo, algo que comentaba ayer con unos jóvenes venezolanos recientemente salidos del país, que me comentaban cosas que en realidad me hicieron no sentirme viejo, sino que me hicieron sentir que el país, una vez llamado Venezuela, a medida que pasa el tiempo, termina siendo casi que un recuerdo. Estaba hablando con estos jóvenes, algunos con pocos meses de haber salido de Venezuela y otros con un poco más de un año, y un joven que tiene un mes de haber salido de Venezuela y un joven que tiene año y medio de haber salido de Venezuela, se quedaban sorprendidos contándose las cosas que han cambiado. Por supuesto, más sorprendido estaba yo. Resulta ser que yo salí de Venezuela hace 3 reconversiones monetarias, hace 3 bolívares, hace 3 monedas. Ya yo no comprendo cuando me hablan de la moneda venezolana. Me dicen, esos tantos bolívares, yo no sé de qué me están hablando porque no sé ni siquiera cuál es la paridad. Además de eso, preguntar, ¿y por qué tú no estás en clase? No, porque es que los niños van a clase, los muchachos van a clase en algunas partes de Venezuela 2 o 3 veces a la semana, si acaso, 2 horas al día. Es decir, estamos hablando de que no es solamente que destruyeron la educación, no solamente que destruyeron el sistema educativo, es que ya la gente ni siquiera va a la escuela. Que es posible que una persona que esté trabajando limpiando la escuela con toda la nobleza que puede tener el oficio de ser un aseador en una escuela, de repente le dice, mira, métete allá a matemática. Que agarraron y fusionaron materias como física, química y matemática y biología en química en una sola materia ahí, porque total, ¿qué más da? Entonces, ¿qué estamos creando para el futuro? De eso no habla la clase politiquera, que de lo único que sabe hablar es de elecciones y de fantasías electorales de ayer y hoy. Pero además de eso, pareciera que tenemos una vidriera gigantesca que intentamos ignorar cuando en realidad hay una situación que es básica y es evidente en todo esto. Amigos, tiene sentido de alguna manera pensar en una salida, cualquiera que ésta sea, al sistema que tenemos en Venezuela sin contar con el factor militar. Tiene sentido hablar de que lo que necesitamos es una gran candidatura cuando tenemos un sistema electoral fraudulento. Tiene sentido pensar que aunque se ganen unas elecciones, esa oposición traidora garantiza un cambio. Es coherente pensar que esa gente que está planteando una candidatura y que dice que es posible ganar, porque evidentemente Maduro no tiene los votos para ganar una elección libre, transparente y verificable, tiene sentido pensar que esa organización criminal que es el chavismo va a permitir una elección donde al salir del poder quedan en la calle a la intemperie para que la justicia internacional o cualquier loco, o no tan loco, decida aplicar la de Natalio Vega, el hombre de la etiqueta. ¿Ustedes creen que Silvia Flores y todo el clan familiar que tiene involucrado en la corrupción va a permitir que le digan hasta luego, señora, desaloje Miraflores? Y que van a entregar todo el dinero que se han birlado, porque mucha gente puede decir, y es hasta de alguna manera cínico, pero lógico.
Alguien podría decir que se lleven todo el dinero, que se lo lleven todo, pero que se vayan del país. Alguien podría pensar eso no le va a durar toda la vida, que se lo lleven, pero que nos dejen en paz. Son pagos de rescate. Eso no es viable. Eso no es viable. No porque no haya gente dispuesta, sino porque ellos no están dispuestos. Ellos no están dispuestos porque ellos saben que ellos no van a tener paz en ninguna parte del mundo. Ellos no están dispuestos porque ellos saben que ellos no van a tener sosiego en ninguna parte del mundo. Porque si no lo tienen ahorita, no lo van a tener después. Si estando en el poder no tienen paz, imagínate a Diosdado Cabello sin escoltas. Si ellos no tienen paz, imagínate a Diosdado Cabello viviendo en el exilio. Imagínate si ellos no tienen paz viviendo en Fuerte Tiuna, con todo el poder de las armas cuidándolos alrededor. Imagínate tú a Diosdado Cabello pensando en dónde están sus hijos en una noche cualquiera, en una ciudad cualquiera que no esté dentro de Venezuela. ¿Tú crees que ellos se van a sentir seguros? En la medida en que esa gente sepa que su destino está sellado y que ese destino es trágico, evidentemente ellos no van a soltar el poder. Luego está la tesis que yo he repetido en otras ocasiones y que no me canso de decirla. Usted puede posponer esta guerra, que ya empezó, pero al final del túnel lo que hay es plomo. Esa luz que usted ve al final del túnel es una plomamentación, porque estamos hablando de criminales. Y además de eso, la historia de Venezuela deja perfectamente claro que la acción de los hombres de armas termina siendo lo fundamental cuando se habla de la toma del poder. No ha habido en la historia de Venezuela ni un solo evento de sustitución de élites en el poder sin la participación de hombres de armas. Ni uno. Eso no existe. Los que andan vendiendo que si la solución chilena, la solución nicaragüense, la solución filipina, la solución guatemalteca, la solución uruguaya, la solución argentina. Vamos a hablar de las soluciones venezolanas, porque ni somos nicaragüenses, ni somos chilenos, ni somos argentinos, ni somos uruguayos. Somos venezolanos. ¿Cómo se resuelven las cosas en Venezuela? Amigos, todas las transiciones que se han vivido en Venezuela han tenido como actores fundamentales a los hombres de armas. Y en este momento, ¿dónde están los hombres de armas? Le pregunto a cualquiera. ¿Dónde están? ¿Dónde está esa gente que se supone debería actuar en función de la sustitución del poder de una casta criminal? Los hombres de armas forman parte de la casta criminal. Entonces aquí es donde yo quería llegar, porque les había dicho el día de ayer que quería hablar sobre el tema de la escasez de liderazgo militar. Y creo que eso es fundamental en este momento. Las definiciones en los grandes momentos de cambio político en Venezuela siempre han estado en manos de hombres de armas y evidentemente ha habido un liderazgo militar. Vamos a hablar de la independencia. ¿Qué definió la independencia? Unos gritos en el centro de Caracas en 1810 o unas acciones militares a partir de 1811. Unas acciones de armas a partir de 1811. Vamos a adelantarnos en el tiempo. ¿Cuándo se sella la independencia de Venezuela? Cuando aquel mes de julio del año 1826 ponen en carrera, el almirante Padilla pone en carrera al capitán general Morales en la batalla del lago de Maracaibo y le dice: hasta luego, el 24 de julio de 1826. Fue un hecho militar. Cuando en el año 1830 las contradicciones internas que abatían la Unión Colombiana creada por Simón Bolívar hacían mella en el ánimo de la sociedad venezolana, ¿qué hizo la sociedad política, los estamentos sociales de la Venezuela de aquel tiempo? ¿Se buscaron a un filósofo? ¿Se buscaron a un diplomático? No, se buscaron a un hombre de armas que se llamaba José Antonio Páez. ¿Y qué hizo José Antonio Páez? Yo creo que si nosotros revisamos lo que fue la acción política de José Antonio Páez, nos conseguimos con un señor, y eso está muy bien narrado en el libro, no sé si lo tengo por ahí, son de lo cargo, el libro de Francisco Alfaro Pareja, La historia oculta de la independencia de Venezuela. Este es uno, en mi opinión, Francisco Alfaro Pareja, que es doctor y máster en estudios internacionales de paz, conflicto y desarrollo.
y magíster de Historia de Venezuela de la Católica, politólogo de la Central. Para mí, este es uno de los libros más importantes que se ha escrito sobre la historia de Venezuela en los últimos 30 años. Sinceramente. Siento que lo que ha mostrado sobre la historia de Venezuela Francisco Alfaro Pareja en este libro merece ser leído de una forma seria. Y él habla aquí en este libro de algo que me parece interesantísimo, que es lo relacionado a la forma en que José Antonio Páez se convirtió en un pacificador del país, partiendo del hecho de que él era el hombre fuerte. Es decir, no es que siendo un militar él llegó y fusiló a todo el mundo, no, es que teniendo la fuerza militar, la fuerza de las armas, tenía la autoritas para imponer la paz. Hablando con los caudillos como con Dionisio Cisneros, José Arizábal Llorovio. Aquí se habla de la reinserción de María Antonia Bolívar, que era realista, la hermana de Simón Bolívar, de Feliciano Montenegro y Colón, el marqués Francisco Rodríguez del Toro, todo lo que significaron los conflictos en esa época. Quien quiera entender ese rol, este libro le va a ser sumamente de utilidad. Pero cuando usted ve una cosa como esas, se pregunta, ¿y qué pasó posteriormente? Bueno, cuando hubo situaciones de conflicto y había una casta militar o una casta política que debía ser sacada del poder, allí estaba el factor de los hombres de armas. ¿O es que acaso que fue Guzmán Blanco? Y todo lo que ocurrió después de Guzmán Blanco y todos los periodos que se vivieron después de la Guerra Federal, ¿qué terminó ocurriendo? Trajeron a unos hombres de armas. ¿A quién? A Castro y a Gómez. Sobre todo a Gómez, que luego el que se encarga de recomponer el Estado, mejor dicho, de crear un Estado de la nada. ¿Y cuál es lo fundamental que crea Juan Vicente Gómez? Un ejército nacional, que la gente, como nosotros estamos acostumbrados a ver siempre los ejércitos, a ver un ejército allí, no sabemos ni comprendemos que antes de que Juan Vicente Gómez decidiera crear una institución llamada Ejército Nacional de Venezuela, para ese momento nosotros no teníamos un ejército nacional, sino que cada caudillo que se creía hombre fuerte en su zona creaba su propio ejército. Y fue Juan Vicente Gómez quien llegó, los derrota a todos o los asimila a su sistema y crea un ejército nacional para evitar las guerrillas de caudillos y que el país se fuera por el despeñadero de la división y la violencia. Hubo, sí, torturas, presos, exiliados, persecuciones, asesinatos, todo eso lo hubo. Pero cuando hacemos las sumas y las restas, hubo una creación de un Estado, hubo la creación de instituciones. Y cuando se llega al saldo final nos damos cuenta de que Juan Vicente Gómez le dejó una obra tangible e intangible al país que no pudo ser superada por los gobiernos de los 27 años siguientes. Ni el propio Pérez Jiménez. Pero inclusive Pérez Jiménez. Para los que creen que yo le tengo una rachera infinita a Pérez Jiménez, no es algo personal. Pero yo considero que cuando Pérez Jiménez, Llovera Páez y Delgado Chalbó y Mario Vargas fueron a hablar con Rómulo Betancourt, con los adecos, para decirle: vamos a sacar a esa casta política, a esa casta militar del poder y queremos que ustedes nos acompañen. ¿Qué hizo Betancourt? Lo lógico, dijo: vamos. Lo que ocurrió después es lo que ocurrió después. Pero ¿estaba o no estaba el factor militar el 18 de octubre del 45? Por supuesto. Y cuando sacaron a Gallegos, ¿estaba o no estaba el sector militar en la jugada? Por supuesto. Y cuando en el año 52 Pérez Jiménez decide robarse el proceso electoral e imponer una dictadura, ¿estaba o no estaba el sector militar? Por supuesto. Y cuando en el año 58 a Pérez Jiménez deciden los propios... ¿Quién decide sacarlo? Eso es mentira, que es una rebelión popular. Lo que hubo fue una celebración y unos saqueos después de que Pérez Jiménez se fue. ¿Y por qué se va Pérez Jiménez? Porque se consumó un hecho militar. Se consumó un hecho militar. ¿Y por qué lograron llegar dos partidos o varios partidos a alternarse en el poder de las instituciones y a repartirse el país durante 40 años? Porque había una institución militar ganada a esa idea. ¿Y la sociedad dónde estaba? La sociedad confiaba en sus militares. Para quienes no tienen memoria o quienes están muy jóvenes para saberlo, cuando se hacían las encuestas de opinión, no esas las que hace Luis Teniente León y estos batracios, cuando se hacían estudios de opinión serios en Venezuela por empresas serias sobre las instituciones y las figuras que la gente, la sociedad respetaba más, aparecían cuatro instituciones casi que empatadas en los primeros lugares: la iglesia,
las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación y las universidades. Esos eran los 4 poderes que había, las cuatro instituciones. Por esa razón era que se buscaba la opinión, se esperaba la homilía del sacerdote del pueblo, se esperaba el sermón de las 7 palabras del obispo, se consultaba la opinión del presidente de la conferencia episcopal, porque había una institución, porque no había medios de comunicación, el diario de la gente del episcopado y canales y emisoras y universidades como la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Católica del Táchira. ¿Por qué se buscaba la opinión de las universidades? Porque ahí había evidentemente un liderazgo social importante que la sociedad asumía como gente a la que había que escuchar. Así fuese a un estudiante protestando o así fuese a un académico explicando lo que ocurría y lo que se debía hacer. Fuese un Castro Leiva, fuese un Manuel Caballero, fuese un Maíz Vallenilla o fuese uno del Mundo Chirinos, porque de todo tuvimos. Y en cuanto al sector militar, ¿qué ocurrió? Yo recuerdo, y siempre lo digo, lo que sentí yo cuando vi aparecer en la pantalla de televisión al general Ítalo del Valle Aliegro diciendo: las Fuerzas Armadas son democráticas por definición propia, por definición lógica. Creo que es importante poner ese video, voy a poner ese pedacito de ese video porque creo que con eso me voy a explicar. Hacer hincapié y recalcar que la tranquilidad no solo ha regresado por la actuación de las Fuerzas Armadas venezolanas, sino por la conducta del pueblo venezolano, que reclama el derecho a la paz y a la tranquilidad, porque esa es la costumbre de nuestro pueblo. Nosotros gozamos de un sistema democrático donde cualquier diatriba o donde cualquier controversia encuentra los caminos del diálogo y de la concertación para llegar a soluciones favorables para todas las partes. Por ello, no se puede permitir, y las Fuerzas Armadas no lo pueden permitir, que minorías que no quieren entender esta situación aprovechen cualquier evento para desatar una ola de intranquilidad en toda la nación. Por lo tanto, yo le ruego a todo el pueblo de Venezuela que colabore con sus Fuerzas Armadas. Estas Fuerzas Armadas que a través de toda la historia han demostrado ser unas Fuerzas Armadas dedicadas a su trabajo y unas Fuerzas Armadas estructuralmente democráticas y convencidas que nuestro sistema democrático es lo mejor que tiene el país. Por ello, estas Fuerzas Armadas tienen una voluntad de servicio, un deseo de ser útil y son estructuralmente democráticas por razonamiento lógico, y ello nos conlleva a cumplir con todos los deberes que las leyes de la República nos establecen. Colaboren con sus Fuerzas Armadas, tengan confianza en ellas y esta situación se restablecerá más pronto que tarde. Eso que hizo Ítalo del Valle Aliegro allí en ese video es el momento en el que el señor sale a hablarle al país el 27 de febrero del 89, cuando en los saqueos de aquel día habían convertido a Venezuela en un polvorín o en una gran fogata ya. Y él sale y se convierte en el hombre más respetado del país, porque dice: ahí está el hombre, el que va a poner orden. Y se convirtió en el Valle Aliegro en presidenciable, porque la sociedad venezolana sentía que en ese momento había un desorden, no por los saqueos, sino por todo lo que estaba ocurriendo, y sentían que eran los militares, que la mano fuerte, como en el pasado Páez, Guzmán Blanco, Gómez o Pérez Jiménez o Wolfgang Larrazábal, había que tener a una mano militar que impusiera un orden. Y lamentablemente se pensaba en un militar que pusiera orden, y tal vez no estaba ganado a eso. ¿Y qué termina ocurriendo? Aparece un Chávez y la gente identifica y dice: aquí viene el hombre de armas que necesitamos, y terminan creyendo en ese falso profeta, lo terminan llevando a la presidencia, y aquí estamos 25 años después. Entonces, ¿es malo que haya un militar en el poder en Venezuela? ¿Es malo que haya un liderazgo militar llamado a encargarse del desorden en el que está sumida la nación? Yo tendría que decirle que depende, porque si es un militar como Chávez, por supuesto que no. Pero si es un militar como Gómez, tráigamelo para conocerlo. En tal sentido, creo que la gran dolencia de la sociedad venezolana en este momento, de Venezuela como nación en este momento, es un vacío de liderazgo civil, eclesiástico, académico, empresarial, evidentemente político, pero también militar.
No tenemos líderes militares. Los jóvenes militares que se han alzado en armas, los hombres de armas que se han alzado contra el régimen chavista, lamentablemente, por su juventud, tienen los ímpetus, tienen las ganas, pero no tienen un liderazgo firme que les permita aglutinarse y avanzar hacia derroteros exitosos. Y lamentablemente se embarcan en aventuras que una como otra los lleva a caer como moscas ante los organismos de inteligencia y contrainteligencia del régimen. Además de eso, unos jóvenes militares que pasaron por esa academia militar de Chávez, por la academia militar chavista, evidentemente tienen que desfragmentarse sus pensamientos porque fueron formados en esa doctrina del chavismo, ignorando la historia de Venezuela que no se la contaron, ignorando cosas que el chavismo necesitaba que ignoraran para que no se convirtieran en un peligro, y además de eso, sin la comprensión de lo que significa la guerra del mundo de hoy. Y así como todos los generales se preparan para la guerra anterior, lamentablemente en Venezuela tenemos militares jóvenes, valerosos, honestos, valientes, de valor, dispuestos a tomar las armas en contra del régimen chavista, pero lamentablemente les falta la formación y la preparación para embarcarse en una situación como esa. Muchos han pasado, como fue el caso del teniente Ronald Ojeda. El teniente Ronald Ojeda, ¿cuántos años pasó fuera de la Fuerza Armada? Como 7 años, más o menos. Se alzó en el 2014, 10 años fuera de las Fuerzas Armadas. Como ustedes comprenderán, fueron 10 años que el teniente Ojeda pasó sin tener la formación militar para enfrentarse a un régimen como el chavista que no para de prepararse para hacer la guerra porque es lo único que hacen. ¿Y cuál es la guerra que hace el chavismo? La guerra contra nosotros, contra los ciudadanos. Por eso es que cuando alguien dice por allí que hay que ir a elecciones, porque si no vamos a elecciones vamos a una guerra civil, ignoran que la guerra civil ya comenzó y que esa guerra civil es contra nosotros los ciudadanos, que es una guerra híbrida, que es una guerra silente, y que pase lo que pase, esa guerra va a haber que pelearla, que la tienen que pelear los hombres de armas, que la sociedad venezolana tendrá que ser rescatada por la fuerza, que no será hoy, que no será mañana, pero que esa luz que se ve al final del túnel, amigos míos, es un tiroteo, es una balacera, es una plomamentazón. Y tarde o temprano nos tocará verla más de cerca. ¿Dónde está ese liderazgo militar? No lo sé, no lo sé. Pero yo no sabía que existía Ronald Ojeda hasta que supe de él luego de su asesinato. Por lo tanto, yo estoy completamente seguro que debe haber muchos más Ronald Ojeda, como debe haber también muchos más Oscar Pérez por allí. Y estoy seguro de que en algún momento se darán las condiciones para que ocurran cosas. Programa corto, no quería dejar de decir estas cosas. Creo sinceramente que lo que ha ocurrido con González Urrutia ni va ni viene. O sea, el sistema sigue siendo el mismo y las cosas siguen estando en el mismo lugar. En todo caso, creo que es importante. Vamos a escuchar otra vez al teniente Ojeda, porque creo que su palabra es importante. Y nosotros nos reencontramos mañana lunes en un nuevo Fuera de Orden, mañana sí, en vivo, desde las 12 del mediodía, hora de Venezuela, a través de su canal YouTube, Daniel Lara Farías Presenta. Por ahora nos quedamos con la palabra orientadora del teniente Ronald Ojeda. Actos criminales en los calabozos donde ejecutan tortura, como se lo dije, yo fui torturado, yo fui amarrado. A mí me sentaba en una silla día y noche, golpeado. ¿Qué más? Nuestra condición militar nos exige una ética, nos exige un silencio. Pero en este momento, mantener silencio es ser parte del sistema, el ser cómplice del sistema. Tenemos que enfrentar al sistema y lo estamos haciendo. Hay protesta, hay que continuar activamente esa protesta. Sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Conocemos el enemigo. El enemigo es totalmente débil moralmente. Por eso es que ellos se aferran al terror. Ellos se aferran al terror como su herramienta principal. Porque ellos saben que moralmente son débiles. Y moralmente no nos pueden enfrentar. Es una parranda de generales inmorales, ladrones. Eso es lo que son. Inmorales y ladrones. Y los que están en el exilio, los generales que están en el exilio, igual son una manada de ladrones. En silencio todos, porque ellos saben que tienen que estar en silencio. Porque son unos indignos, unos inmorales.
nos toca a los jóvenes militares dar la cara en esta batalla. Dar la cara con dignidad. Si hay que levantar esto desde lo más profundo, lo vamos a hacer, porque estamos en la capacidad moral de hacerlo. Estos militares que salen al exilio son unos indignos, no hay que creerle nada. Nadie le tiene que creer nada a esos generales falsos. Indignos. Engañaron a todo el pueblo venezolano, engañaron a toda la juventud venezolana. Han engañado a millones de jóvenes venezolanos. Han perdido su futuro mujeres, niños, hombres, adolescentes, por su codicia. Hemos vivido muchas cosas, señores. Nosotros, los militares en el exilio, hemos vivido muchas cosas. Que no deseo que nadie más la tenga que pasar. Porque para vivir esto hay que estar en capacidad. Hay que tener la capacidad mental y moral para soportar esto. Hoy muere un ciudadano venezolano no nos vamos a rendir. Lo digo con mucha convicción. No nos vamos a rendir. En el exilio y en Venezuela hay muchos oficiales dignos, dispuestos a levantar a Venezuela de donde está. Lo digo con mucha convicción. Como siempre lo he dicho, mi ética militar me permite mantener silencio en muchas cosas. Pero es así. Y al pueblo venezolano, a la ciudadanía venezolana, a toda la ciudadanía venezolana, ánimo, ánimo. Hemos caído, pero tenemos que levantarnos. Lo estamos haciendo, poco a poco lo estamos haciendo. No hay que creer en falsos liderazgos. No hay que creer en mesianismos. Hay que creer en instituciones. Crear instituciones. En eso se tienen que establecer nuestras nuevas directrices. Nuestra nueva visión como un país, como una nación. Allá donde tenemos que ir, a fortalecer las instituciones. Y este régimen en Venezuela que hoy impera, una manada de imbéciles, débiles, hombres débiles allá en Venezuela. Fuera de Orden fue presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfi.net te convierte en propietario de tu sitio web para siempre con un solo pago. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve, no te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, te lo repite, Lara Farías, Chávez está en